Can Yaman está que arde por Demet Özdemir y la razón es nadie se lo esperaba. Prepárense porque este salseo viene fuerte. Estábamos todos, o bueno, muchos de nosotros, con la mosca detrás de la oreja. ¿Can Yaman y Demet Özdemir, de nuevo? ¿Es que el destino los une y los separa como si fueran un péndulo de telenovela? Pues parece que sí, pero esta vez el giro de guión es lo que nos ha dejado con la mandíbula por los suelos. Verán, se venía rumoreando, como siempre pasa, que había habido un acercamiento. Que si se seguían en redes, que si like aquí, comentario allá. Lo típico, ¿no? Que si es por trabajo, que si son amigos, que si ya superaron lo pasado. Pero, ¿qué está pasando realmente? Porque la última bomba que ha explotado no tiene nada que ver con un reencuentro romántico casual. A ver, vamos al grano. El otro día Can Yaman estaba promocionando su nuevo proyecto, muy serio él, muy profesional. Y le preguntan por Demet. Y él, en lugar de salir por la tangente o dar una respuesta genérica, suelta algo que nos ha dejado a todos como si nos hubiera tocado la lotería sin comprar boleto. Dijo que Demet es una artista increíble, que la admira un montón, lo normal, lo esperable. Pero luego añadió, y aquí viene lo gordo, que asterisco la razón por la que la admira tanto es porque ella le ha enseñado el significado de la autenticidad en la actuación. Ojo. Autenticidad. No es que sea guapa, no es que tengan química en pantalla, no es que sea su amor de juventud. Es que le ha enseñado a ser auténtico. Para ser honestos, yo me quedé helada. ¿Esto qué significa? ¿Que hasta ahora Can Yaman no era auténtico en su trabajo? ¿Que Demet, con esa energía que tiene, ha sido su guía espiritual profesional? Lo que yo creo que está pasando es que Can, que a veces parece que va un poco a golpe de ego y de fama, se ha dado cuenta de que hay un nivel de conexión y de verdad en la actuación que él todavía no había tocado, o no había sabido identificar, y que Demet, con su talento natural, se lo ha mostrado. Muchos dicen que esto es una estrategia de marketing para dar bombo a alguna futura colaboración. Y sí, puede ser, pero yo sospecho algo más profundo. Can Yaman es un tipo con mucha ambición, eso lo sabemos todos. Y de repente salir a decir esto de una expareja, de una forma tan directa y con esa palabra clave, autenticidad, me hace pensar que hay un reconocimiento real, un respeto que va más allá de los titulares y de las cámaras. A ver, que él ha tenido sus polémicas, que si su actitud en los rodajes, que si sus novias, que si la prensa lo persigue. Pero esto de hablar de Demet en esos términos, como una maestra, como alguien que le ha abierto los ojos a una parte de su profesión, es un piropo potentísimo. Es como si dijera, ella tiene algo que yo necesito, algo que me hace mejor profesional. Y no olvidemos que esta declaración llega en un momento en que los rumores sobre su vida privada, sobre si ha vuelto o no con Demet, están más calientes que nunca. Podría ser una forma de zanjar el tema, de decir, mirad, nuestra conexión ahora es profesional, y es por eso que la valoro tanto. O podría ser, y esto es lo que a mí me pone a pensar, que al abrirle esa puerta a la admiración profesional, esté abriendo, sin querer o queriendo, otra puerta a la personal. Piénsenlo, si tú admiras a alguien tanto por su autenticidad, ¿no te dan ganas de estar más cerca de esa persona? ¿De aprender más de ella? ¿De verla más a menudo? No sé, yo cuando alguien me inspira así, busco su compañía. Yo creo que Can está en un momento de reflexión, quizás cansado de ser solo la cara bonita y el cuerpo escultural de las series. Está buscando algo más y si Demet le ha dado la clave, pues mira, bien por él y bien por ella, que seguro que se siente halagada. Así que, ¿qué pensáis vosotros? ¿Creéis que Can Yaman está realmente deslumbrado por el talento de Demet Özdemir y por lo que le ha enseñado sobre la actuación, o es todo una jugada maestra para acaparar titulares?